En un mundo donde la ciencia ha desentrañado los secretos del universo, aún existen misterios que necesitan explicación. Recientemente, los científicos han tropezado con un antiguo artefacto, enterrado por milenios, solo para descubrir que desafía todo lo que sabemos sobre la historia, la tecnología e incluso los límites de la comprensión humana. Bienvenidos a lo nunca contado. Estos descubrimientos no son solo anomalías, son rompecabezas que han dejado confundidas incluso a las mentes más brillantes. Número 12. El monumento maya gigante. Durante décadas, los arqueólogos han estado desenterrando los fragmentos de la antigua civilización maya en México, revelando grandes templos, complicadas tallas y altísimas pirámides que cuentan la historia de una sociedad que alguna vez prosperó. Con tantos descubrimientos ya hechas, parecía que todos los sitios importantes habían sido encontrados, hasta que una reciente revelación hizo añicos esa suposición. En junio de este año, un equipo de expertos confirmó el descubrimiento del monumento maya más grande jamás encontrado y, asombrosamente, también es el más antiguo conocido hasta la fecha. Esta enorme estructura se encuentra en Aguada Fénix, un sitio enclavado en las densas selvas de Tabasco. El monumento se alza a una impresionante altura de 50 pies y se extiende casi 5.000 pies de largo, superando en tamaño incluso a algunas de las pirámides mayas más famosas. Para ponerlo en perspectiva, el monumento es más largo que 13 campos de fútbol colocados de extremo a extremo. Pero a pesar de su enorme tamaño, esta antigua estructura pasó desapercibida durante siglos porque es tan plana y extensa que parece ser una parte natural del paisaje, especialmente cuando está cubierta de densa vegetación selvática. El gran avance llegó con el uso del LIDAR, tecnología de detección y alcance por luz, una herramienta de vanguardia que permite a los investigadores ver debajo del dosel de la selva, enviando pulsos láser desde aeronaves para crear mapas tridimensionales detallados del terreno a continuación. Gracias al LIDAR se revelaron la verdadera escala y forma del monumento, mostrando que fue cuidadosamente construido por manos humanas con un nivel de precisión que no es nada menos que extraordinario. Investigaciones adicionales en Aguada Fénix descubrieron pozos de carbón que han permitido a los expertos datar el monumento en aproximadamente 3.000 años atrás, alrededor de 1.000 años antes que las más famosas ciudades mayas como Tikal y Chichén Itzá. Este descubrimiento desafía nuestra comprensión de la historia maya, sugiriendo que estructuras sociales complejas y arquitectura monumental existieron mucho antes de lo que se pensaba. Número 11. Los antiguos misterios de las bolas. Esparcidas por el delta del Diquís, en el sur de Costa Rica, yacen más de 300 gigantescas esferas de piedra. 300 han sido descubiertas hasta ahora, algunas de las cuales datan de hasta el año 600 después de Cristo. Conocidas localmente como las bolas, estos enigmáticos monumentos están entre los artefactos más intrigantes del mundo antiguo. Talladas por una misteriosa civilización precolombina, la mayoría de las esferas están hechas de gabbro, una roca densa y oscura que se forma a partir del enfriamiento del magma fundido en las profundidades de la Tierra. Notablemente, la más grande de estas esferas mide más de 8 pies de diámetro y pesa más de 16 toneladas. Sin embargo, están tan perfectamente formadas que parecen casi de otro mundo. La precisión con la que se crearon estas esferas ha desconcertado a arqueólogos e historiadores por igual. Se cree que los antiguos artesanos usaron piedras más pequeñas para tallar cuidadosamente el gabbro, formando gradualmente estas esferas casi perfectas. El esfuerzo y el tiempo necesarios para crear objetos tan suaves y simétricos sugieren que estas esferas tenían un gran significado para las personas que las hicieron. A pesar de décadas de investigación, el verdadero propósito de las esferas del Diquís sigue siendo un misterio. Algunos estudiosos especulan que fueron utilizadas como instrumentos astronómicos, posiblemente alineadas con las estrellas o marcando solsticios y equinoccios. Otros creen que las esferas servían como marcadores de ubicación
ubicaciones importantes, tal vez guiando a los viajeros o señalando sitios sagrados. Incluso hay teorías que sugieren que eran símbolos de poder y prestigio, utilizadas para demostrar la influencia y habilidad de la élite gobernante. Sumando al misterio, muchas de estas esferas fueron encontradas en patrones geométricos como líneas rectas, triángulos y círculos, lo que aviva aún más la especulación sobre su propósito. Sin embargo, la civilización responsable de crearlas, conocida como el pueblo chibchón, desapareció poco después de la llegada de los españoles a principios del siglo XVI. Los chibchones no dejaron registros escritos y su conocimiento sobre el significado y propósito de las esferas se perdió con el tiempo. Número 10. Stonehenge. Situado en la extensa llanura de Salisbury, aproximadamente a 88 millas al suroeste de Londres, se alza Stonehenge, uno de los monumentos más famosos y misteriosos del mundo. Este antiguo tributo, compuesto por un círculo de enormes piedras, ha cautivado a la humanidad durante miles de años. A primera vista, Stonehenge puede parecer una simple disposición de rocas gigantes, pero al observarlo más de cerca, se revela como una maravilla de la ingeniería prehistórica y la astucia arquitectónica. La construcción de Stonehenge comenzó hace más de 4.000 años, durante el periodo neolítico, y se desarrolló en varias etapas, con las últimas adiciones hechas durante la Edad de Bronce. El monumento está compuesto por dos tipos principales de piedras: los enormes megalitos de arenisca, que pueden pesar hasta 25 toneladas, y las piedras más pequeñas, llamadas bluestones, algunas de las cuales fueron transportadas desde las colinas de Preseli en Gales, a más de 150 millas de distancia. El desafío logístico de mover estas piedras sin maquinaria moderna ha llevado a interminables especulaciones y admiración. Uno de los aspectos más sorprendentes de Stonehenge es su alineación con eventos celestiales. El monumento está orientado hacia el amanecer del solsticio de verano, con el eje central del círculo de piedra alineado perfectamente con el punto donde el sol sale en el día más largo del año. Esto ha llevado a muchos a creer que Stonehenge fue utilizado como un calendario astronómico u observatorio, permitiendo a sus constructores seguir el paso del tiempo y el cambio de las estaciones. El propósito de Stonehenge, sin embargo, sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia. A lo largo de los años han surgido diversas teorías. Algunos estudiosos sugieren que era un sitio religioso donde se realizaban rituales y ceremonias para honrar a los dioses o a los muertos. Otros creen que sirvió como un cementerio, ya que se han encontrado numerosos restos humanos en el área circundante que datan de la época de su construcción. Número 9. El Templo de Vitala. El Templo de Vitala, ubicado en la antigua ciudad de Hampi, en el sur de la India, es una verdadera obra maestra arquitectónica y un testimonio de la genialidad del imperio Vijayanagara. Este templo no es solo un sitio religioso, sino una combinación de arte, ciencia y espiritualidad que ha cautivado a los visitantes durante siglos. Construido entre los siglos XIV y XVI, el Templo de Vitala está dedicado al señor Vitala, una forma del dios Vishnu. Sus elaboradas tallas, sus estructuras detalladas y su impresionante artesanía lo convierten en uno de los templos más icónicos y admirados de toda la India. Pero lo que realmente distingue al Templo de Vitala es el misterio oculto dentro de sus grandiosas salas. La característica más interesante del templo son sus 56 pilares musicales, a menudo llamados los pilares Saregama. Estos pilares están ubicados en el Ranga Mantapa, el salón principal del templo, y están dispuestos de tal manera que pueden producir música cuando se golpean. Cada pilar está afinado a una nota específica dentro de la escala Sarigama Padani, la tradicional escala de 7 notas de la música clásica india. Lo más asombroso es que estas notas vibran en armonía, creando una sinfonía musical que resuena por todo el templo. Los pilares están agrupados en conjuntos, cada uno produciendo un sonido musical diferente, ya sea los tonos profundos de un tambor o el ligero tintineo de una campana. A pesar de sus propiedades musicales, estos pilares están tallados en piedra sólida. ¿Cómo lograron los antiguos artesanos una precisión tan exacta al afinar pilares de piedra en notas musicales específicas? Este sigue siendo un misterio, incluso en nuestra era de tecnología avanzada. Añadiendo aún más al enigma del templo, algunos investigadores creen que los pilares están hechos de una combinación única de aleaciones metálicas, partículas de silicio, granito y posiblemente incluso un tipo de geopolímero. Los geopolímeros son materiales sintéticos conocidos por su durabilidad y resistencia. Sin embargo, los
sorprendente es que los geopolímeros, según la ciencia moderna, no fueron desarrollados oficialmente hasta mediados del siglo XX. La presencia de tales materiales en 2001 templo construido hace siglos sugiere que los constructores del templo de Vitala poseían un conocimiento avanzado de la ciencia de los materiales mucho antes de lo que se creía posible. Número 8. El enigma de Anticitera. El descubrimiento del mecanismo de Anticitera es uno de los mayores misterios arqueológicos que continúan desafiando a los expertos hasta el día de hoy. Este extraordinario artefacto fue encontrado en los restos de un antiguo barco de carga griego que se hundió hace más de 2000 años. En medio de los restos del naufragio, los buzos descubrieron un dispositivo circular de bronce que, a primera vista, parecía un artefacto común del pasado, pero a medida que los investigadores comenzaron a estudiarlo, se dieron cuenta de que habían tropezado con algo mucho más extraordinario. El mecanismo de Anticitera es una pieza compleja de ingeniería antigua, llena de una red de engranajes entrelazados, ruedas y misteriosas inscripciones talladas en su superficie. Su intrincado diseño sugiere que estaba muy adelantado a su tiempo, tanto así que, cuando fue descubierto por primera vez, los arqueólogos pensaron que podría ser una herramienta de navegación similar a un astrolabio, utilizado por los marineros para trazar su curso según las estrellas. Sin embargo, a medida que las investigaciones sobre el mecanismo avanzaban, su verdadero propósito comenzó a revelarse. Los científicos ahora creen que el mecanismo de Anticitera era en realidad un sofisticado calendario astronómico capaz de predecir eventos celestiales como las fases de la luna, los eclipses e incluso las posiciones de los planetas en el cielo. Es probable que este dispositivo haya sido utilizado por antiguos eruditos o astrónomos para rastrear los movimientos del firmamento con una precisión asombrosa, mucho antes de la invención de los relojes y calendarios modernos. Lo que hace que el mecanismo de Anticitera sea tan intrigante no es solo su diseño avanzado, sino también el misterio que rodea cómo fue construido y quién lo creó. El nivel de artesanía y conocimiento requerido para fabricar un dispositivo de este tipo no tenía precedentes en el mundo antiguo, lo que lleva a algunos a preguntarse si existieron otros mecanismos similares que aún no han sido descubiertos, o si este fue una creación única en su clase. El mecanismo de Anticitera sigue siendo un enigma, una ventana a la creatividad de los antiguos griegos y su profundo entendimiento del universo. Número 7. Los misterios sin resolver de las pirámides de Egipto. Egipto ha cautivado la imaginación humana durante miles de años. Esta antigua tierra ha sido objeto de fascinación para figuras extraordinarias a lo largo de la historia. Heródoto, conocido como el padre de la historia, escribió sobre las costumbres egipcias, maravillándose del uso de copas de bronce, sus prendas de lino siempre recién lavadas y su preferencia por la limpieza sobre la apariencia. La intriga en torno a Egipto no terminó con los antiguos. Después de la crucial batalla de Actium en el año 31 a.C., César Augusto transportó varios enormes obeliscos egipcios a Roma, utilizándolos para adornar los lugares más grandiosos de la ciudad y celebrar su victoria. A principios del siglo XIX, Napoleón Bonaparte, cautivado por el legado antiguo de Egipto, envió un equipo de eruditos y científicos conocido como el Instituto de Egipto para explorar y documentar la rica historia y los artefactos del país. Su trabajo condujo al descubrimiento de la piedra de Rosetta, que eventualmente permitió a los estudiosos descifrar los jeroglíficos egipcios y desentrañar los secretos de la escritura del antiguo Egipto. Sin embargo, a pesar de las innumerables maravillas de la historia y la cultura egipcia, las pirámides de Egipto, particularmente la Gran Pirámide de Giza, siguen siendo el símbolo más perdurable de esta civilización ancestral. La Gran Pirámide, construida originalmente como una tumba para el faraón Keops, está compuesta por más de 2.300.000 enormes bloques de piedra caliza, cada uno con un peso aproximado de 2,5 toneladas. Esta pirámide se mantuvo como la estructura hecha por el hombre más alta del mundo durante más de 3.800 años, un testimonio de su brillantez arquitectónica. Los métodos de construcción utilizados para erigir estas colosales estructuras continúan desconcertando a los historiadores y arqueólogos. Se han propuesto diversas teorías que van desde el uso de rampas y palancas hasta un avanzado conocimiento de geometría y astronomía.
artesanía. Estudios recientes sugieren que se pudo haber utilizado una combinación de rampas rectas y curvas para transportar las piedras desde las canteras hasta el sitio de construcción. Algunos investigadores también han propuesto que los egipcios emplearon un sistema de contrapesos y grúas, o incluso flotaron las piedras sobre el agua para facilitar su transporte. Número 6. Bolas chinas de rompecabezas antiguas. Estos notables artefactos están hechos de marfil, y el comercio de marfil ahora está prohibido debido a preocupaciones éticas y de conservación. Sin embargo, en el siglo XIV, las bolas chinas de rompecabezas eran la cúspide de la artesanía complicada. Similares al cubo de Rubik de su época, su complejidad era tan sorprendente que algunos estudiosos, incluido el erudito de la era Ming Ka Sao, estaban tan confundidos por su construcción que las describieron como obra del diablo. Las bolas chinas de rompecabezas más elaboradas y reconocidas provienen de Guangxi y fueron talladas durante el siglo XIX. Estas hermosas piezas pueden presentar entre 20 y 25 capas concéntricas de marfil, todas talladas con precisión a partir de un solo bloque de material. Cada capa está cuidadosamente diseñada con patrones detallados y agujeros que deben alinearse para resolver el rompecabezas. El objetivo del rompecabezas es alinear todas las capas para lograr una esfera perfectamente ajustada, una hazaña que requiere una combinación de paciencia y habilidad. Debido a su fragilidad, estas bolas de rompecabezas generalmente se conservan en vitrinas como piezas de museo. Hoy en día, el verdadero asombro radica en los métodos utilizados para crearlas. El proceso involucrado consistía en tallar desde el exterior hacia el interior, lo que presentaba un desafío importante. Los artesanos necesitaban diseñar y esculpir las capas más internas sin alterar las externas. Para lograr detalles tan finos en las esferas interiores, debían haber utilizado herramientas y técnicas altamente refinadas. La precisión requerida para este difícil trabajo es tan extraordinaria que es difícil de replicar, incluso con tecnología moderna, incluidos láseres y herramientas controladas por computadora. Un aspecto intrigante de estas bolas de rompecabezas es el uso de herramientas y técnicas especiales que en gran medida se han perdido en la historia. Los primeros artesanos pueden haber utilizado una combinación de herramientas manuales y posiblemente dispositivos de perforación básicos para lograr los tallados detallados. Algunos estudiosos creen que el proceso de tallado involucraba la inserción de herramientas delgadas y afiladas en las capas para ir vaciando gradualmente el marfil mientras se mantenía la integridad de las capas exteriores. Los métodos exactos siguen siendo un misterio, lo que aumenta el atractivo y el secretismo de estos artefactos históricos. Número 5. La tumba perdida de Cleopatra. Cleopatra, la última gobernante activa del reino ptolemaico de Egipto, sigue siendo una de las figuras más enigmáticas de la historia. Conocida por su extraordinaria inteligencia, su impactante belleza y sus dramáticos romances con Julio César y Marco Antonio, continúa cautivando nuestra imaginación. Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de información sobre su vida, un aspecto crucial sigue siendo un misterio: la ubicación de su lugar de descanso final. En el año 30 a.C., tras su derrota en la batalla de Actium a manos de Octavio, quien más tarde se convertiría en el emperador Augusto, Cleopatra y Marco Antonio decidieron quitarse la vida en lugar de enfrentarse a la captura. Su trágico final fue seguido por un entierro elaborado que Plutarco, historiador y biógrafo romano, describió como una tumba majestuosa y hermosa, ubicada cerca de un templo dedicado a la diosa egipcia Isis. Esta descripción ofrece pistas tentadoras, pero ninguna respuesta concreta sobre la ubicación exacta de la tumba. La búsqueda de la tumba de Cleopatra ha fascinado a exploradores e historiadores durante siglos. Se han propuesto numerosas teorías y excavaciones, pero ninguna ha identificado definitivamente el sitio. En los últimos años, la búsqueda ha cobrado un renovado interés con investigaciones arqueológicas cerca de Alejandría, donde muchos creen que Cleopatra y Antonio fueron enterrados. La antigua ciudad de Alejandría, que alguna vez fue un centro de vida cultural e intelectual, guarda muchos
muchos secretos bajo sus modernas calles. Una teoría intrigante sugiere que la tumba de Cleopatra podría estar ubicada cerca del templo de Taposiris Magna, un sitio que ha revelado inscripciones que lo vinculan con la familia real. Las excavaciones en este lugar, lideradas por la arqueóloga Kathleen Martínez, han descubierto importantes artefactos, incluidas monedas y estatuas. Sin embargo, la escurridiza tumba sigue sin ser hallada. El misterio de la tumba final de Cleopatra se complica aún más por la posibilidad del saqueo de tumbas. En la antigüedad, las tumbas eran a menudo saqueadas y los tesoros valiosos robados mucho antes de que la arqueología moderna pudiera documentarlas. Esto significa que, incluso si la tumba de Cleopatra fuera encontrada, es posible que haya sido vaciada por ladrones de la antigüedad, dejando atrás poco más que vestigios de su antigua grandeza. Número 4. Göbekli Tepe. Tradicionalmente, se ha pensado que los primeros humanos se establecieron en un lugar, luego desarrollaron la agricultura y solo después construyeron lugares de culto como templos o santuarios. Esta secuencia de eventos se consideró durante mucho tiempo un hecho bien establecido en nuestra comprensión del desarrollo humano antiguo. Sin embargo, descubrimientos recientes en Göbekli Tepe, un sitio arqueológico neolítico en el sureste de Turquía, desafían esta creencia de larga data. Göbekli Tepe, a menudo considerado el primer templo del mundo, fue construido hace aproximadamente 11.000 años, lo que lo hace aproximadamente 6.000 años más antiguo que Stonehenge. Este antiguo sitio es notable no solo por su antigüedad, sino también por sus impresionantes y sofisticadas características. El sitio consta de enormes pilares de piedra dispuestos en círculos, decorados con complejas tallas de animales y símbolos. Lo que hace que Göbekli Tepe sea particularmente intrigante es que parece haber sido construido por personas que todavía eran en su mayoría cazadores y recolectores. El descubrimiento de numerosos artefactos relacionados con la caza en el sitio sugiere que sus constructores aún no practicaban la agricultura. Esto desafía la visión tradicional de que los lugares de culto organizados surgieron solo después del desarrollo de la agricultura y las comunidades asentadas. La importancia de Göbekli Tepe radica no solo en su construcción, sino en lo que revela sobre las sociedades humanas tempranas. El hecho de que estas primeras personas dedicaran un esfuerzo y recursos considerables a la construcción de un sitio religioso tan elaborado sugiere que las prácticas espirituales y rituales eran fundamentales en sus vidas incluso antes de desarrollar la agricultura. Este sitio plantea preguntas fascinantes sobre el papel de la religión y los rituales comunitarios en la vida de los primeros humanos. Implica que el deseo de crear y asistir a lugares de culto pudo haber sido una fuerza impulsora detrás del desarrollo de comunidades asentadas y, eventualmente, de las prácticas agrícolas. Göbekli Tepe sigue siendo un profundo misterio y una increíble evidencia de la complejidad de las sociedades humanas tempranas. Nos invita a replantearnos nuestras suposiciones sobre los orígenes de la religión organizada y el desarrollo de la civilización, destacando cuán profundamente entrelazadas estaban la vida espiritual y comunitaria con las primeras etapas de la historia humana. Número 3. La misteriosa vasija del cisne. Los arqueólogos están acostumbrados a encontrar vasijas y jarrones con forma de animales en antiguas tumbas chinas, pero un descubrimiento reciente ha introducido un giro inesperado. Se encontró una vasija de bronce con forma de cisne que data de aproximadamente 2000 años en una tumba antigua en Sanmahia, en la provincia de Hainan, y contiene un líquido que ha dejado perplejos a los expertos. El descubrimiento fue inesperado. Trabajadores de la construcción, mientras excavaban en Sanmahia, descubrieron una tumba desconocida previamente y alertaron a los arqueólogos. Junto con la vasija con forma de cisne, el equipo encontró un casco de bronce, una espada de hierro y una espada ceremonial de jade. Estos artefactos sugieren que la tumba probablemente pertenecía a un individuo de alto estatus, posiblemente un soldado o guerrero, dado el carácter marcial y ceremonial de los objetos. Lo que distingue a la vasija con forma de cisne es su singularidad. Es la única vasija de bronce de su tipo jamás encontrada
ubicada en esta región de China. El diseño elaborado de la vasija y el hecho de que esté hecha de bronce, un material poco común para este tipo de objetos en esta área, resaltan su importancia. Las vasijas de bronce se usaban típicamente en contextos ceremoniales, lo que aumenta el misterio de su propósito. El líquido dentro de la vasija es particularmente intrigante. Los 3.000 mililitros de fluido se describen como de color marrón amarillento y contienen una variedad de impurezas. Esto ha llevado a especulaciones sobre su posible contenido. Podría ser vino antiguo, una especie de brebaje medicinal o incluso una bebida ceremonial. En la antigua China era común enterrar líquidos con los difuntos, ya sea para su uso en el más allá o como parte de un ritual. El análisis del líquido ha sido un desafío. Las pruebas iniciales no han proporcionado resultados concluyentes sobre su composición. La presencia de impurezas podría indicar que el líquido no era solo una simple bebida, sino posiblemente algo más complejo que involucraba múltiples ingredientes o procesos de fermentación. Número 2. Los secretos del misterioso mausoleo de Qin Shi Huang. En 1974, un grupo de agricultores en la provincia china de Shaanxi hizo un descubrimiento extraordinario que se convertiría en uno de los hallazgos arqueológicos más significativos del siglo XX. El ejército de terracota en tamaño real del emperador Qin Shi Huang del año 210 a.C. El ejército de terracota, con sus miles de soldados, caballos y carros meticulosamente esculpidos, fue claramente diseñado para proteger al primer emperador de China en la otra vida. Estas impresionantes figuras no son la fuente del misterio. Los historiadores han entendido durante mucho tiempo su propósito. Sin embargo, lo que sigue siendo difícil de encontrar es la ubicación exacta del lugar de entierro del emperador y los tesoros que puede albergar. Aproximadamente a 1 milla al noreste del ejército de terracota se encuentra un montículo en forma de pirámide que se cree es el mausoleo de Qin Shi Huang. A pesar de su fama, nadie ha entrado aún en esta bóveda. Según registros antiguos, es la tumba más lujosa jamás construida en China. Descrita como un palacio subterráneo rodeado por un reino en miniatura, la tumba presenta una compleja red de cámaras y un avanzado sistema de drenaje, lo que resalta la grandeza del lugar de descanso final del emperador. Aumentando el misterio, se cree que la tumba contiene niveles extremadamente altos de mercurio, lo que plantea desafíos significativos para su excavación. La tecnología avanzada necesaria para explorar y excavar este antiguo sitio de manera segura puede aún estar fuera de nuestro alcance. Como resultado, la magnitud total de los tesoros y la elaborada construcción del mausoleo permanecen ocultos en el misterio. Este gran sitio funerario, junto con sus tesoros ocultos y su diseño sofisticado, continúa cautivando a arqueólogos e historiadores, quienes esperan que futuros avances les permitan algún día desentrañar lo que yace enterrado con el primer emperador de China. Número 1. Los misteriosos pergaminos de cobre. En 1947, 2 pastores beduinos buscaban una oveja perdida cuando decidieron arrojar una piedra dentro de una cueva cercana, con la esperanza de ahuyentar a cualquier animal atrapado. En lugar de escuchar el balido familiar de una oveja, quedaron atónitos por el sonido de algo chocando. Curiosos por el ruido, los pastores entraron en la cueva y realizaron un descubrimiento extraordinario: una colección de jarras de barro que contenían antiguos pergaminos. Estos pergaminos, que llegaron a conocerse como los rollos del Mar Muerto, se encuentran entre los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo XX. Los pergaminos, que datan del siglo III a.C. al siglo I después de Cristo, incluyen textos que ofrecen valiosas perspectivas sobre la historia judía temprana y los orígenes del cristianismo. Se encontraron en 11 cuevas alrededor del Mar Muerto e incluyen textos bíblicos, obras de ficción y escritos religiosos, proporcionando una visión de la vida religiosa y comunitaria de la época. Entre las jarras encontradas, una era particularmente inusual. Contenía pergaminos hechos de cobre, en lugar del pergamino o cuero más común. La ciencia no deja de sorprendernos, abriendo puertas a lo desconocido y desafiando todo lo que creíamos saber. ¿Qué nuevos descubrimientos cambiarán nuestro mundo en el futuro? Si quieres seguir explorando los misterios de la ciencia, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Y no lo olvides, nosotros somos Lo Nunca Contado.